Hola, hola, mi gente hermosa y apasionada por el mundo del espectáculo turco. Es un placer inmenso tenerlos una vez más aquí, en este su canal de chismes, dramas y noticias de telenovelas turcas. Espero que estén de maravilla y con la misma sed de salseo que yo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del fandom con la misma intensidad que un volcán en erupción, la supuesta razón por la que Hande Erçel rechazó a Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Y no es un rumor cualquiera. La mismísima Afsanur Sancaktutan, esa talentosa actriz que ha conquistado nuestros corazones, parece haber soltado la sopa y nosotros estamos aquí para desmenuzarlo todo. Ya saben que aquí no nos guardamos nada, así que tomen asiento, preparen sus palomitas o su té favorito, porque esto va para largo. Y antes de que se nos escape la emoción, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. El drama turco nunca descansa, y nosotros tampoco. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La telenovela de la vida real de Hande y Kerem, que en su momento nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, parece haber tenido un final mucho menos romántico de lo que hubiéramos deseado. Y aunque los detalles de su ruptura han sido un misterio envuelto en enigmas, ahora, con las declaraciones, o mejor dicho, con lo que se ha interpretado de las declaraciones de Afsanur, parece que estamos mucho más cerca de la verdad. Afsanur, que recientemente compartió créditos con Kerem en la serie Jakob Seversen, ha estado en el centro de la atención mediática no solo por su talento, sino también por su presunta cercanía con Kerem. Los rumores de un posible romance entre ellos comenzaron a circular como pólvora, avivando aún más la llama de la curiosidad en los fanáticos que, como nosotros, seguimos cada paso de sus vidas. Y es precisamente en medio de esta ola de especulaciones, que sus comentarios en una reciente entrevista se han interpretado como una especie de revelación sobre el pasado amoroso de Kerem y Hande. No se trata de una confesión directa, no esperen un Hande rechazó a Kerem por esto, pero sí de un conjunto de insinuaciones y gestos que, al juntarlos, parecen formar una imagen mucho más clara de lo que realmente ocurrió. Es como si Afsanur, sin quererlo, hubiera abierto una ventana a los entresijos de una relación que, desde afuera, parecía perfecta pero que, como muchas historias de amor en la vida real, tuvo sus propias complejidades y desafíos. Imagínense la escena: Afsanur, con su natural encanto y esa picardía que la caracteriza, se encuentra en una entrevista hablando sobre su relación con Kerem en el set de grabación. La periodista, con la misma sed de salseo que nosotros, aprovecha para indagar un poco más allá. Y ahí es cuando, entre risas y gestos, Afsanur empieza a hablar sobre la personalidad de Kerem, describiéndolo como un hombre muy intenso, muy apasionado y quizás un poco demasiado demandante. No es que lo diga con esas palabras exactas, sino que su lenguaje corporal, sus miradas y el tono de su voz, hacen que los que estamos atentos a cada detalle empecemos a atar cabos. Y es que a veces las palabras no son suficientes para expresar lo que realmente queremos transmitir. Es ahí donde el lenguaje no verbal entra en juego, y Afsanur, sin ser consciente de ello, parece haber revelado más de lo que pretendía. La periodista, experta en el arte de sacar información entre líneas, no se detiene ahí y sigue indagando, preguntando sobre la dinámica en el set, sobre la relación entre compañeros de trabajo, y es ahí, en ese vaivén de preguntas y respuestas, que las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Aquí es donde empiezan las teorías, la imaginación de los fans comienza a volar y las redes sociales se convierten en un campo de batalla lleno de especulaciones. Los fans de Hande, que siempre la han defendido a capa y espada, empiezan a interpretar estas declaraciones como una confirmación indirecta de que la intensidad de Kerem pudo haber sido uno de los factores que llevaron al fin de su relación. Se empieza a especular que la personalidad arrolladora de Kerem, ese fuego interno que lo caracteriza, pudo haber resultado agobiante para Hande, una mujer igualmente talentosa y decidida, pero quizás más reservada y con una forma diferente de entender el amor. No olvidemos que Hande siempre ha sido percibida como una persona más discreta, más enfocada en su trabajo y menos dada a los excesos emocionales en público. Esta diferencia en sus personalidades, que en un principio pudo parecer complementaria, con el tiempo se convirtió en un punto de fricción, una chispa que encendió un fuego que finalmente terminó por consumir la relación. No olvidemos que la relación entre Hande y Kerem se vivió bajo la lupa de los medios y el escrutinio público. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado con lupa. A por los fanáticos y la prensa rosa. Esa presión constante sumada a la intensidad de ambos, podría haber creado una dinámica difícil de sostener a largo plazo.
No es fácil vivir una relación de pareja cuando cada paso que das es observado, comentado y juzgado por millones de personas. La presión mediática, los constantes rumores y las expectativas de los fans pueden llegar a desgastar incluso a las parejas más sólidas. Y en el caso de Hande y Kerem, que ya de por sí tenían personalidades muy diferentes, esta presión externa pudo haber sido la gota que derramó el vaso. Muchos recuerdan los vídeos virales donde se veía a Kerem desbordante de cariño hacia Hande, mientras que ella mantenía una actitud un poco más cautelosa, aunque siempre con una sonrisa. No es que ella no lo amara, sino que simplemente su forma de demostrar afecto era diferente, más reservada y menos efusiva que la de Kerem. Esas diferencias, que en un principio pudieron parecer encantadoras, al parecer se convirtieron en un obstáculo insalvable con el tiempo. Y es precisamente ahí donde las declaraciones de Afsanur adquieren una nueva dimensión. Ella, sin quererlo, sin mencionar nombres directamente, parece haber dado en el clavo al describir esa faceta de Kerem como algo que puede resultar abrumador. Y es que aunque todos amamos la pasión y la intensidad en el amor, a veces, una dosis demasiado alta puede llegar a sofocar, especialmente cuando se buscan espacios personales y libertad dentro de la relación. No todas las personas necesitan el mismo nivel de atención o demostración de afecto. Algunos prefieren una relación más tranquila, más equilibrada, con espacios para la individualidad y la privacidad. Y quizás Hande era una de esas personas que necesitaban un poco más de espacio para respirar dentro de la relación. Esa necesidad de independencia, esa búsqueda de un equilibrio entre el amor y la individualidad, es algo muy común en las relaciones modernas. Y si uno de los miembros de la pareja tiene una personalidad muy intensa, muy demandante, puede llegar a generar fricciones y malentendidos que con el tiempo, terminan por desgastar la relación. Claro está que esto no es una condena a la personalidad de Kerem, ni mucho menos. Es simplemente una interpretación de las posibles razones por las cuales Hande pudo haber decidido poner fin a la relación. Todos tenemos nuestras particularidades, y lo que funciona para una persona, puede no funcionar para otra. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que sus formas de amar, de vivir el romance y de entender el compromiso no encajaban a la perfección. No es que uno fuera mejor o peor que el otro, simplemente eran diferentes y tenían necesidades distintas dentro de una relación. Y esas diferencias, en lugar de complementarse, terminaron por separarlos. Además, no olvidemos que los tiempos cambian y las personas evolucionan. Lo que pudo haber resultado atractivo en un principio, puede perder su encanto con el paso de los años. Y quizás, tanto Hande como Kerem, en el transcurso de su relación, descubrieron que sus caminos debían tomar rumbos diferentes. No es una cuestión de culpables, sino de compatibilidades. A veces, por mucho que queramos a alguien, simplemente no estamos destinados a estar juntos, y es mejor reconocerlo y seguir adelante. Es importante recalcar que esta es una interpretación de las declaraciones de Afsanur, una lectura entre líneas de sus comentarios, y que no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Ni Hande ni Kerem, ni la misma Afsanur, han salido a afirmar categóricamente que esta fue la razón principal del fin de su relación. Pero como buenos detectives del corazón, hemos juntado las piezas del rompecabezas y hemos llegado a esta conclusión que, al menos para nosotros, tiene mucho sentido. Los fanáticos, por su parte, están divididos, como suele pasar en estas situaciones. Están los que defienden a Hande y aplauden su decisión de priorizar su bienestar emocional, y están los que lamentan el fin de la que fue una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto también están los que ven en Afsanur una posible rival de Hande, avivando aún más el fuego de la polémica. Esta rivalidad entre los fans de Hande y los de Afsanur es algo que se ha visto en redes sociales, generando acalorados debates y discusiones entre los seguidores de ambas actrices. Pero lo importante, más allá de las especulaciones y los bandos, es recordar que todos son seres humanos, que merecen respeto y privacidad, y que al final, cada uno tiene derecho a tomar las decisiones que considera mejores para su vida. Juzgar a los demás sin conocer la realidad de sus vidas, es algo que no deberíamos hacer. Otro detalle que ha llamado mucho la atención es la forma en que Kerem ha abordado su ruptura con Hande. Algunos lo ven como una persona que aún guarda esperanza de una reconciliación, mientras que otros lo ven como alguien que simplemente está procesando su duelo a su manera. Lo cierto es que Kerem ha mantenido una actitud más abierta sobre su pasado con Hande, compartiendo reflexiones y recuerdos en entrevistas, mientras que Hande ha preferido mantener un perfil más bajo, enfocándose en su carrera y en sus nuevos proyectos.
Esta diferencia en sus actitudes ha generado aún más especulaciones sobre sus sentimientos y sus verdaderas motivaciones. Algunos creen que Kerem aún no ha superado la ruptura, mientras que otros piensan que Hande simplemente quiere dejar el pasado atrás y seguir adelante. Estas diferencias en la forma de manejar la situación también han alimentado las especulaciones y han dado pie a todo tipo de teorías sobre el verdadero motivo de su separación. Y si a todo esto le sumamos los constantes rumores de que Hande ya estaría saliendo con alguien más, podemos entender el porqué de este mar de dudas e interrogantes que rodean la vida amorosa de esta talentosa actriz. La prensa rosa turca no ha dejado de especular sobre la vida sentimental de Hande, publicando fotos y rumores que han generado aún más polémica y debate entre los fans. Pero como siempre decimos al final, lo que realmente importa es que cada uno encuentre su felicidad, sin importar si es junto o separado. Y ahora, volviendo a Afsanur, es innegable que su aparición en la vida de Kerem ha generado una nueva ola de atención. Su química en pantalla, su cercanía fuera del set, todo ha sido objeto de análisis y comentarios. Muchos ven en ella la posible sustituta de Hande, una nueva musa para el corazón de Kerem. Pero sinceramente creo que es injusto comparar a dos mujeres tan talentosas y diferentes. Afsanur tiene su propia luz, su propio estilo y su propia forma de conectar con el público, y merece ser reconocida por su propio mérito, sin ser constantemente comparada con Hande. Es importante recordar que cada persona es única e irrepetible, y que no deberíamos encasillar a nadie en un molde o compararlos con otros. Afsanur ha demostrado ser una actriz muy talentosa y carismática, y merece ser reconocida por su trabajo y no por su supuesta relación con Kerem. Y Kerem, por su parte, merece rehacer su vida y encontrar la felicidad, ya sea al lado de Afsanur, de alguien más o solo. Todos tenemos derecho a un nuevo comienzo y lo importante es aprender de nuestras experiencias pasadas y seguir adelante con valentía y esperanza. Claro, esto no quiere decir que no vamos a seguir disfrutando del drama, el chisme y las especulaciones. Porque al final, ¿qué sería del mundo del espectáculo sin un poco de salseo? Pero siempre con respeto, sin juicios y sin olvidar que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos y emociones. Es importante recordar que los actores y las actrices son seres humanos como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas y desafíos. Y juzgarlos sin conocer su realidad es algo que no deberíamos hacer. Y es que como fans apasionados de las telenovelas turcas, hemos aprendido a amar el drama y la intensidad, pero también a valorar la sinceridad y la autenticidad. Y quizás el verdadero drama de Hande y Kerem no sea su ruptura en sí, sino el hecho de que no pudieron encontrar la fórmula para que su amor perdurara en el tiempo. Pero como dice el dicho, si algo no está destinado a ser, simplemente no será. Y lo importante es seguir adelante, aprender de las experiencias y abrirnos a nuevas oportunidades, tanto en el amor como en la vida. A veces el destino nos tiene reservadas otras cosas, y debemos tener la valentía de aceptarlas y seguir nuestro camino. Ahora bien, después de todo este análisis exhaustivo, después de haber desmenuzado las declaraciones de Afsanur, después de haber juntado las piezas del rompecabezas, podemos concluir que la supuesta razón por la que Hande rechazó a Kerem, según las pistas que nos ha dado el universo del chisme turco, podría estar relacionada con la intensidad de su personalidad, con sus diferencias en la forma de vivir el amor y con la presión del ojo público. No es una conclusión definitiva, pero sí una interpretación que al menos para nosotros tiene mucho sentido. Y como siempre, la última palabra la tienen ustedes, mis queridos espectadores. Son ustedes los que al final tienen la capacidad de discernir y formar sus propias opiniones. Llegamos al final de este vídeo que, lo admito, me ha dejado tan extenuada como un capítulo de Yargi. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la novela de la vida real de Hande y Kerem. Como siempre, les agradezco de corazón por acompañarme en esta aventura de chismes y dramas turcos. Sin su apoyo este canal no sería lo mismo, y sus comentarios y participación son mi mayor motivación. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que las declaraciones de Afsanur son una clave para entender el fin de Hande y Kerem? ¿O tienen otras teorías? Los leo con atención y, como siempre, hoy ansiosa por conocer sus opiniones. Este espacio es para que podamos compartir nuestras ideas y reflexiones, siempre desde el respeto y la tolerancia. Antes de despedirnos, les recuerdo que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. También activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Y recuerden, el mundo de las telenovelas turcas nunca descansa, y nosotros tampoco. Así que nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más dramas y más noticias de nuestros actores favoritos. Hasta la próxima, mis corazones turcos. Que tengan una semana llena de amor, de pasión y de mucho, mucho drama. Adiós, adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo.